En este capítulo aprenderemos a utilizar herramientas para modificar trazados, como por ejemplo el borrador, las tijeras y la cuchilla. También veremos cómo cortar y unir trazados abiertos. Estaremos viendo las opciones para alinear y distribuir objetos y para trabajar dentro de grupos. Por último, veremos el panel buscatrazos que nos permitirá ser mucho más creativos a la hora de trabajar con formas geométricas. Al final del capítulo vamos a redibujar algunos logotipos famosos que están basados en formas geométricas. Comencemos ahora a ver las herramientas para cortar trazados. Las mismas se ubican en un grupo bajo la herramienta borrador y son el borrador, las tijeras y la cuchilla. Empecemos por el borrador. La herramienta borrador se utiliza con trazados cerrados, como es el caso de este polígono, y debemos seleccionar la forma, elegir la herramienta borrador. Vamos a ver que nos muestra un círculo que es una punta de pincel. Este sería el tamaño de la goma de borrar, el cual se puede cambiar haciendo doble clic con la herramienta. Podemos elegir el tamaño, también la redondez y el ángulo, pero lo más importante en este caso sería el tamaño. Con este tamaño de borrador comenzamos a pintar sobre la forma que tenemos seleccionada. Cuando soltemos el cursor del mouse, entonces vamos a ver que eso que pintamos se restó a la forma que teníamos seleccionada. Si el resultado no es el deseado, podemos hacer control Z e intentar nuevamente. De cualquier forma, como esta es una herramienta que funciona con el mouse o con una tableta, pero que depende del pulso, no es una herramienta de mucha precisión. Entonces, si estamos buscando un resultado más prolijo, es probable que tengamos que hacer otra operación de transformación para esta forma en particular. Pero entonces, con la herramienta borrador, pintamos sobre una forma seleccionada y al soltar el cursor, esa área que pintamos se borró del objeto que teníamos seleccionado. La próxima herramienta del grupo es la herramienta tijeras. Esta herramienta se utiliza para cortar sobre un trazado, ya sea un trazado abierto o un trazado cerrado. Lo que vamos a hacer es hacer clic sobre el trazado, lo seleccionamos previamente, especialmente para que nos muestre dónde está el trazado. Necesitamos verlo para poder ver dónde vamos a cortar. Y ahora con la herramienta tijeras hacemos clic sobre el trazado, ahí cortamos y clic nuevamente para cortar y poder sacar este pedacito del trazado. Se nos resalta el lugar donde cortamos, pero queda seleccionada una parte del trazado. En este caso es la parte que quiero conservar. Así que puedo cambiar a la flecha negra, seleccionar este pedacito, que es el que acabo de cortar, y eliminar. Ahora, este trazado, que era un trazado cerrado, pasó a ser un trazado abierto. La última herramienta del grupo es la herramienta cuchilla, que funciona similar a una trincheta. El primer paso va a ser seleccionar con la flecha negra el trazado que queremos cortar, que va a ser el trazado que va a ser afectado por la cuchilla. Y luego vamos a comenzar a dibujar haciendo clic, manteniendo presionado el mouse y arrastrando. Comenzamos por fuera del objeto y dibujamos el área que queremos cortar. Y terminamos nuevamente fuera del objeto. Esto es para poder separar ese pedazo del resto de la forma. Cuando soltamos la cuchilla, volvemos a la flecha negra, hacemos un clic afuera para deseleccionar y ahora podemos ir a tomar el pedazo que acabamos de cortar. Como resultado, seguimos teniendo dos trazados cerrados. Y el único trazado que se vio afectado por la cuchilla fue el trazado que habíamos seleccionado, no el de abajo.
o los trazados o lo que sea que puede llegar a ver debajo no se va a ver afectado, solamente se va a ver afectado el trazado que seleccionamos con la flecha negra. Cuando vamos dibujando con trazos abiertos es probable que querramos ir uniendo los puntos para que el trazo continúe de forma más prolija. En este caso, para unir estos puntos en este vértice, lo que tenemos que hacer es seleccionar los puntos con la flecha blanca, los puntos que queremos unir. A veces es difícil verlos con las propiedades que tenga el trazado, el color naranja en este caso. Entonces podemos cambiar al modo contornear. En el modo contornear es donde nosotros podemos ver los trazados sin el formato. Lo que voy a hacer es mover este trazado y ubicar el punto de ancla justo por encima del punto de ancla del trazado curvo. Y para seleccionar esos dos puntos de ancla que se ubican muy juntitos unos de otros, con la flecha blanca dibujamos un marco chiquito que contenga los dos. Y ahora podemos ir al menú Objeto, Trazado, Unir. O podemos primero promediar y después unir. Cuando elegimos directamente unir, lo que hace Illustrator es unir los trazados, unir, mejor dicho, los puntos de ancla y añade un segmento entre los dos puntos de ancla, en el caso de que los dos puntos de ancla no hayan ocupado las mismas coordenadas X, Y. Cuando promediamos primero, lo que hacemos es promediar la distancia entre ambos puntos para que se ubiquen exactamente en el mismo lugar y luego, cuando unimos, no se añade ningún segmento en el medio. En este caso, si vamos a mover el punto, vamos a ver que no hay ningún segmento en el medio. Veamos cómo sería si hubiera sido diferente, sin promediar los objetos. Seleccionamos los dos puntos, objeto, trazado, unir. Illustrator nos acaba de agregar, a ver si se alcanza a ver, este pequeño segmento entre los dos puntos. Quizás a la distancia no afecta visualmente, pero sí nos va a afectar a la hora de editar este objeto. Cuando querramos, por ejemplo, mover este punto, nos vamos a dar cuenta de que en realidad había un segmento en el medio. Por eso es más prolijo y más apropiado para la posterior edición promediarlo primero y unirlo después. El panel Alinear lo vamos a encontrar en el menú Ventana. En la parte superior se encuentran las opciones de alineación, alinear objetos a la izquierda, centrar a la derecha, hacia arriba, centrar verticalmente o hacia abajo. Después tenemos la opción de distribución de objetos y de distribución de espaciado. Para ver todas las opciones del panel, en el caso de que se mostrara de forma colapsada, que es así, tenemos que ir al menú del panel y elegir Mostrar opciones para que nos muestre la tercera parte, que es muy importante porque acá tenemos la opción de elegir con qué lo queremos alinear. El paso número 1 va a ser seleccionar el o los objetos que queremos alinear y después tenemos que elegir si se van a alinear con la mesa de trabajo o con la selección. Con la mesa de trabajo significa que la alineación se va a producir en relación a la página. Por ejemplo, alinear a la izquierda va a dar este resultado. Vamos a ponerle relleno para que se note mejor. Centrar, alinear a la derecha, hacia arriba, alinear horizontalmente o hacia abajo. Todas estas opciones que yo elija de alineación van a tener que ver con la mesa de trabajo. Ahora, si tenemos más de un objeto y queremos alinear esos objetos, podemos elegir alinear con selección, es decir, que los objetos queden alineados entre sí, independientemente de la mesa de trabajo. Entonces, alinear hacia la izquierda
va a dejar los dos objetos, los dos bordes izquierdos de los objetos tocándose. Centrar dejaría los centros de los objetos alineados, alinear a la derecha, alinear hacia arriba, centrar verticalmente o alinear hacia abajo. La alineación se produce en relación a estos dos objetos. Se va moviendo porque depende del tipo de alineación el borde que va teniendo más importancia, pero no tiene que ver con la mesa de trabajo. Y por último, alinear con objeto clave significa establecer un objeto como el objeto clave, es decir, el objeto que no quiero que se mueva, que todo el resto de los objetos se alineen de acuerdo a ese objeto en particular, pero que ese objeto no se mueva. Por ejemplo, voy a seleccionar los tres objetos y voy a hacer clic una segunda vez con la flecha negra en el objeto que quiero configurar como objeto clave. Este aparece con un borde un poco más grueso y automáticamente en el panel ahora cambió la opción a alinear con objeto clave. Entonces ahora cualquier opción de alineación que elijamos de estas 6 que están en la parte superior se va a producir en relación a este objeto que va a permanecer inmóvil. Alinear hacia la izquierda, centrar, hacia la derecha, la parte superior, centro vertical o inferior. Los otros dos objetos se movieron, pero el objeto amarillo permaneció en el mismo lugar. Esto es para alinear con un objeto clave. Las opciones para distribuir objetos. El primer paso, entonces, seleccionamos los objetos, elegimos si se van a alinear con la selección, con un objeto clave o con la mesa de trabajo. Y después tenemos también 6 opciones de distribución. Distribuir hacia arriba, en este caso está seleccionado con la mesa de trabajo, entonces los distribuye a lo largo de la mesa de trabajo. Distribuir al centro o distribuir hacia abajo. Y tenemos también la opción de distribuir a la izquierda, a la derecha y al centro. Fíjense que el que se va moviendo acá es el del medio, los otros dos están en los extremos. Y por último tenemos en la parte inferior la opción de distribuir el espaciado. También tenemos que elegir si se va a producir en relación a la mesa de trabajo o en relación a la selección y podemos distribuir el espaciado verticalmente y horizontalmente. Es difícil en este caso verlo con los círculos, vamos a hacerlo con unos rectángulos, que es mejor. Especialmente para distribuir el espaciado de objetos, por ejemplo acá horizontalmente, nos aseguramos que este espacio sea igual a este. Y si estos objetos fueran un poquito más pequeños, si queremos distribuir el espacio verticalmente, podemos utilizar esta opción. Entonces nos aseguramos que este espacio sea igual a este. Todas estas opciones se utilizan para alinear y distribuir objetos y son muy importantes en diseño para asegurarnos de que todo esté como debe estar, prolijamente ubicado, las distancias sean iguales, los espacios sean iguales. A veces, más que confiar en nuestra vista, está bueno venir al panel y asegurarnos de que esté todo alineado correctamente. Una vez que terminamos de realizar nuestro dibujo, a veces es una buena opción agruparlo. Lo agrupamos para asegurarnos de que cuando lo movamos, no movamos una parte, sino que movamos todo el dibujo. O cuando cambiemos el tamaño, no cambiemos el tamaño de una parte, sino de todo el dibujo. Estos dos trazados no se pueden unir, porque este trazado ya pasa y continúa por acá, comienza acá, da toda la vuelta y continúa hacia este lado. Así que si yo quisiera unir algo a este trazado, tendría que unirlo a alguno de sus dos puntos finales. No podemos unirlo a la mitad del trazado, pero sí podemos agruparlo. Para agruparlo tenemos que seleccionar los 3 elementos,
Lo podemos hacer seleccionando con la flecha negra el primero, Shift clic y Shift clic para añadir los otros dos a la selección, o podemos arrastrar con la flecha negra y dibujar un marco que los toque. Una vez que seleccionamos los tres trazados, en este caso, o todos los trazados que queremos agrupar, vamos al menú objeto y elegimos la opción agrupar. Podemos también hacerlo desde el atajo Control G. Ahora, estando agrupados, Illustrator los trata como si fuera un único trazado. ¿Qué significa esto? Que cuando lo vamos a mover, se mueve todo junto, que cuando le vamos a cambiar el tamaño, se cambia el tamaño de todo junto, o que cuando le vamos a cambiar el color, se cambia el color de todo junto, como si fueran un único trazado. Pero siguen siendo tres y están agrupados y se pueden editar por separado también. Si queremos volver a editar sus partes, las partes individuales, podemos desagrupar o podemos aislar con la flecha negra. Con la flecha negra, haciendo doble clic sobre el trazado, podemos aislarlo, es decir, podemos acceder a los elementos dentro del grupo. Cuando aislamos nos aparece en la parte superior de la pantalla esta barra gris que nos indica qué es lo que estamos aislando. Si volvemos a hacer doble clic sobre alguno de estos trazados, volvemos a aislar. Entonces acá estaríamos aislando un trazado dentro de un grupo, dentro de la capa 3. Y el trazado que está aislado aparece disponible y los que no están aislados aparecen no disponibles en una opacidad menor. O sea que si quisiéramos seleccionar este, no podemos porque no está disponible y está un poco más claro justamente por el mismo motivo. Ahora podemos modificar este trazado sin preocuparnos por el de abajo. Y si queremos volver a seleccionar alguno de estos, podemos hacer clic en la flechita para volver un nivel hacia atrás en la aislación y aislar otro objeto haciendo doble clic. En este caso estamos aislando una línea dentro del grupo y la que está disponible es esta línea, no esta ni este trazado. Podemos salir de la aislación haciendo clic en la flecha o con escape. El panel Busca Trazo lo vamos a encontrar en el menú Ventana. En este panel encontramos en la parte superior los modos de forma, que son unificar, menos frente, formar intersección y excluir. Los vamos a estar viendo uno por uno con estos dos objetos. Acá lo que tenemos es un círculo rosa por encima de un círculo naranja. Veamos qué va haciendo cada uno de estos modos con estos objetos. Estos modos de forma se utilizan para hacer operaciones con trazados cerrados, normalmente con dos trazados. Una vez que tenemos los trazados cerrados, los seleccionamos y hacemos clic sobre el modo de forma que queremos aplicar. Unificar lo que hace es unir esos dos trazados y que de los dos pase a ver solamente uno y toma las propiedades del que está por encima. Si lo vemos en el modo contornear, esto es lo que tenemos ahora. El trazado que estaba por detrás, el círculo naranja, desapareció y se unió al círculo rosa que tenía por encima. El próximo modo de forma es menos frente. Este modo quita el objeto que estaba por encima del objeto que estaba por detrás. Es decir, perdimos el círculo rosa y solo nos queda este pedazo del círculo naranja. El próximo modo de forma es formar intersección. Lo que va a hacer es quedarse solamente con el área donde los dos objetos se intersectaban. Y el último es el opuesto a este, va a restar esa intersección de los dos objetos, o sea, va a ser un objeto nuevo
restando la intersección de los dos objetos. Estos modos de forma se utilizan mucho para iconos, logotipos o formas simples, como puede ser una luna, una casa o un anillo o alguna especie de forma hecha a partir de formas geométricas simples. En el panel Busca Trazos que abrimos desde el menú Ventana, tenemos en la parte superior los modos de forma y en la parte inferior tenemos otras operaciones de buscatrazos que vamos a ver en este video. La primera es dividir. Dividir separa la ilustración en las partes rellenas que la componen. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos que tener dos objetos que tengan relleno, es decir, dos trazados cerrados. Seleccionamos los dos y hacemos clic en el botón dividir. Ahora vamos a ver si lo seleccionamos, que parece que todavía sigue siendo una misma cosa. En realidad es porque queda agrupado. Si vamos ahora al menú objeto, desagrupar, vamos a poder seleccionar los objetos individuales. Las partes no visibles se eliminan y todo lo que está visible se separa. De esta forma nos queda lo mismo que teníamos, pero separado en partes individuales. Veamos la segunda operación, que es cortar. En este caso también necesitamos tener dos objetos con relleno, dos formas cerradas. Los seleccionamos, hacemos clic en la opción cortar. También quedan agrupados, así que vamos a ir al menú objeto desagrupar. Y vamos a ver que la parte no visible se elimina. En el caso de los objetos de igual color, no se combinan. Esto es importante porque hay otras operaciones donde si los objetos tienen igual color, sí se combinan. Veamos qué pasa en este caso, que vamos a ver algo añadido, Ctrl+Shift+G para desagrupar, y vemos que es lo mismo, pero que se quita la propiedad de trazo. Es decir, que cortar elimina las partes ocultas de un objeto que tiene relleno, que sería esta parte de acá, elimina los trazos y si hay objetos de igual color no los combina. En la próxima operación, que es combinar, seleccionamos los dos objetos con relleno, elegimos la opción combinar y acá vamos a ver que pasan cosas distintas dependiendo de si los objetos tienen el mismo color o no. Por un lado, se elimina la parte oculta del objeto con relleno. Se suprimen los trazos también y si tienen el mismo color, se combinan los objetos superpuestos. Si no tienen el mismo color, no se combinan, pero para poder ver eso tenemos que desagrupar. Y vamos a ver entonces que se eliminó la parte no visible, se quitó el trazo y no se combinaron las formas. Mientras que en este caso, al tener el mismo color, sí se combinaron. La próxima operación es recortar. También tenemos que seleccionar los dos objetos antes de hacer clic en el botón recortar. Y con esta opción, Illustrator nos deja la intersección, pero del objeto que estaba por detrás. Porque si vemos los iconos es muy parecida a formar intersección, pero veamos la diferencia. Si elegimos formar intersección, conservamos la intersección de los dos elementos, pero del objeto que está por delante. Y en el caso de recortar, conservamos la intersección, pero del objeto que estaba por detrás. La próxima operación es contornear, que divide un objeto en sus segmentos de línea o sus bordes. Simplemente nos va a dejar los bordes de los objetos. Y la última es menos fondo, que resta los objetos que están detrás del objeto que está al frente. Sería el opuesto a menos frente, pero en este caso menos fondo. Veamos nuevamente, conservando el original para entender mejor de qué se trata.
Si elegimos entonces menos fondo, va a restar del objeto que está al frente el objeto que está al fondo, es decir, la parte que se superpone. Todas estas son opciones que nos van a ayudar a tener más flexibilidad a la hora de dibujar y crear formas. Estas mismas operaciones también se pueden hacer con la herramienta creadora de formas, que vamos a encontrar en la barra de herramientas. Debajo de la herramienta rotar, más o menos, encontramos la herramienta creadora de formas. Con esta herramienta primero tenemos que seleccionar los objetos que vamos a afectar. Los seleccionamos con la flecha negra, elegimos la herramienta y a medida que vamos pasando con la herramienta por encima de los objetos, se van resaltando distintas áreas. Y al lado del cursor puede aparecer un más o, si mantenemos presionada la tecla Alt, un menos. Dependiendo de si hagamos clic con el Alt o sin el Alt, vamos a estar añadiendo o restando partes a esta forma. En este caso lo que nos gustaría hacer es un ojo a partir de estos dos círculos, para lo cual necesitamos restar esta área y esta área de la parte inferior. Hacemos clic sobre el área inferior y clic sobre el área superior. Entonces esas dos áreas fueron restadas y lo que nos queda como consecuencia es la intersección de esas dos. Veamos en el caso de estas para unificar. Seleccionamos previamente con la flecha negra y con la herramienta creadora de formas, lo que vamos a hacer para unir estas tres, sin el Alt, ahora solamente con el cursor, hacemos clic, mantenemos presionado y arrastramos atravesando las tres formas. Lo que hacemos es decirle a Illustrator que de esas tres queremos hacer una sola. En el caso de esta, para restar la forma de arriba de la forma de abajo, para hacer una luna, seleccionamos las dos, elegimos la herramienta creadora de formas, mantenemos presionado el Alt para que nos aparezca el menos y hacemos clic y arrastramos sobre las áreas que queremos restar. Al soltar el mouse, se restaron esas dos de la que estaba por debajo. Y veamos por último, para restar esta de la que está por detrás, en este caso es un círculo rosa sobre un círculo naranja, elegimos las dos, elegimos la herramienta creadora de formas, mantenemos presionado el Alt y hacemos clic. Con Alt, clic, podemos elegir el área que queremos restar y con Alt, clic y arrastramos, podemos elegir varias áreas para restar. Y lo mismo podemos hacer para sumar, pero sin el Alt, con el más que aparece por defecto. Son las mismas cosas que podemos hacer desde el panel buscatrazos, pero utilizando la herramienta creadora de formas. En esta práctica me gustaría que redibujemos juntos algunos logotipos famosos utilizando estas herramientas de dibujo geométrico, trabajando en el modo contornear, copiando los colores de la plantilla, viendo qué pasa con el ajuste magnético y las guías inteligentes, haciendo operaciones de buscatrazos, como puede ser menos frente, intersectar, unificar. Vamos a ver también cómo alinear correctamente los elementos, cómo agrupar, cómo ajustar el tamaño, los trazados, los puntos de ancla, cortar y unir trazados y todas las cosas que vayan surgiendo a medida que vamos encontrando distintas situaciones en los distintos logos. Cada logo presenta sus propios desafíos. Te propongo que me acompañes en esta práctica, que puedas ir pausando el video a medida que necesites para completar los distintos pasos y que vayamos haciendo en los próximos videos uno a uno cada uno de estos logos. Vamos a comenzar abriendo desde ventana el panel capas. Y veamos que en el panel capas, la capa inferior que se llama logos ejemplos, si hacemos clic en el primer icono de la capa, podemos activar y desactivar su visibilidad. Esta es la capa que contiene los logos originales. Y por encima está la capa dibujo, que es la capa donde nosotros vamos a dibujar. Es muy importante que la capa logos queden bloqueadas. Así que nos vamos a asegurar antes de comenzar a dibujar que tenemos que
tener el candadito en esa capa. Si no estuviera, hacemos clic para activar el candado. Si aparece el lapicito tachado, es porque debemos activar la visibilidad de la capa dibujo. Vamos a comenzar desplegando las herramientas de dibujo geométrico en un panel flotante. Hacemos clic, mantenemos presionado el botón del mouse sobre alguna de estas herramientas y soltamos sobre la barra que aparece a la derecha. De esta forma las podemos tener siempre visibles. Comenzamos a dibujar el primer rectángulo. Sobre la plantilla, con Shift, veamos qué está pasando con el color o con el formato. En este caso está con blanco, lo podemos cambiar o lo podemos dejar así como aparece. Y vamos a volver a la flecha negra, mantener presionado Alt, arrastramos, agregamos Shift para restringir el ángulo y soltamos primero el cursor y después el Alt y el Shift. Esto es para duplicar el primer cuadrado. Ahora seleccionamos los dos. Volvemos a presionar Alt, comenzamos a arrastrar, agregamos Shift, soltamos primero el mouse y después el Alt y el Shift. Para poder ver si estas formas realmente se ajustan al original, podemos cambiar al modo contornear. Si es necesario, podemos hacer algún ajuste. Según la calidad de la imagen original, será más fácil o más difícil que se ajuste al original. Si el logo que tenemos como plantilla es de muy baja calidad, va a ser un poco más difícil, como que vamos a tener que estar adivinando dónde están los bordes. Ahora vamos a copiar los colores de la plantilla. Seleccionando el primer cuadrado, vamos a elegir la herramienta cuentagotas y vamos a hacer clic sobre el color original. Podemos mirar en la barra de herramientas si efectivamente se aplicó el color. Volvemos a la flecha negra, seleccionamos el segundo cuadrado, elegimos la herramienta cuentagotas y hacemos clic sobre el original. Apretamos B para seleccionar la flecha negra, elegimos el tercer cuadrado y para seleccionar el cuentagotas y hacemos clic sobre el original y lo mismo para el último. B para la flecha negra, seleccionamos el cuadrado y para el cuentagotas y hacemos clic sobre el original. Con B corta volvemos a la flecha negra y con Control Y salimos del modo contornear. Ahí tenemos entonces los cuadrados del logo de Microsoft con los colores originales. Si hacemos clic en el ojo de la capa dibujo para desactivar su visibilidad y ver la plantilla, vamos a ver que los colores son más claros. Pero en realidad esto es porque al estar convertida la capa a plantilla se baja la opacidad al 50%. Pero cuando nosotros tomamos los colores con el cuentagotas, siempre toma el color original al 100% de opacidad. Vamos a este logo que es el logo de LG. Vamos a comenzar por el círculo más grande de los círculos blancos. Cuando empezamos a dibujar es probable que tengamos algún color de relleno y que estemos tapando el original. Entonces en ese caso vamos a dibujar como podamos, vamos a soltar el mouse y el Shift. Hacemos Control Y para pasar al modo contornear. Vamos a la flecha negra y desde el cuadro delimitador vamos ajustando el tamaño al original. Si tenemos activo el ajuste magnético, es probable que nos pase esto, que intentamos llevar el tamaño a un cierto lugar y se ajusta en otro lado. Si eso pasa, vamos al menú Ver, desactivamos Ajustar al punto. A veces está bueno que esté activo y otras veces no. Lo mismo puede pasar con las guías inteligentes. A veces las guías inteligentes están molestando más que ayudando y en ese caso las podemos desactivar con Control U. La idea es asegurarnos que el tamaño de este círculo sea lo más parecido al original posible. Es probable que tengamos que hacer algún ajuste, cambiar el tamaño, bueno, lo vamos haciendo desde el cuadro delimitador. Volvemos a tomar la herramienta elipse con la L. Comenzamos a dibujar, con Shift restringimos las proporciones,
Y con la barra espaciadora lo podemos ir reubicando mientras lo dibujamos. Mantenemos presionado la barra, arrastramos, no soltamos ni el Shift ni el mouse hasta que esté lista la forma. Cuando está lista soltamos el mouse y después soltamos el Shift. Si esto cuesta, vamos a la flecha negra y lo ajustamos desde los manejadores. Si por algún motivo no se muestra el cuadro delimitador, lo podemos activar desde el menú Ver, mostrar cuadro delimitador. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar los dos círculos haciendo clic en uno, Shift clic en el otro y vamos a abrir el panel alinear. En el panel alinear, en la tercera categoría, alinear con, vamos a elegir con selección. Si no se mostrara esta categoría hay que ir al menú y elegir mostrar opciones. Y después de elegir alinear con selección vamos a elegir centrar y centrar. De esa manera nos aseguramos que los dos círculos estén perfectamente centrados. Vamos a abrir el panel busca trazos. De hecho, estos paneles los podemos dejar por acá si los queremos tener visibles. Y acá vamos a elegir la segunda operación que es menos frente. Va a parecer que no hizo nada, pero en realidad tenemos que salir del modo contornear para apreciar que acabamos de restar el círculo que estaba por encima del círculo que estaba por detrás. Ahora vamos a tomar la herramienta rectángulo con la M y vamos a dibujar un rectángulo que cubra toda esta parte del círculo que queremos quitar. Si es necesario ajustar el tamaño, podemos hacer un poquito de zoom y asegurarnos que esté lo más parecido posible al original. Seleccionamos las dos formas, el rectángulo y el anillo, y también hacemos una operación de menos frente, que va a restar del anillo el rectángulo que estaba por encima. Con control Y volvemos al modo contornear y acá vamos a hacer desde esta línea con la herramienta rectángulo, vamos a dibujar este rectángulo, vamos a seleccionar los dos elementos y vamos a hacer la primera operación que es unificar. Nos tenemos que asegurar de que este rectángulo esté alineado con la parte superior del anillo, ahí, para que esta línea quede prolija. Después de hacer eso, en este caso tenemos dos rectángulos, así que vamos a ir también con la herramienta rectángulo, dibujamos uno y dibujamos el otro. Y para asegurarnos que estén alineados, los vamos a seleccionar. Y en el panel alinear vamos a elegir alinear con selección a la izquierda y abajo. De esa forma nos aseguramos que si había alguna pequeña distancia entre estos dos, bueno, ya no la haya. Elegimos unificar. Ahora podemos dibujar este círculo con Shift, lo ubicamos con la barra espaciadora. O después de dibujarlo lo podemos transformar y mover con la herramienta de selección. En este caso está molestando las guías inteligentes, así que con control U yo las voy a desactivar para poder ajustarlo bien ahí. Vamos a seleccionar estos tres elementos. Y podemos hacer varias cosas acá. Podemos unificarlos para que sean uno solo, es decir, un trazado compuesto. Podemos agruparlos para que sean individuales pero se traten como uno solo. O podemos restarlos del círculo para que no existan, para que estén calados en el círculo. Si quisiéramos hacer eso, lo que vamos a hacer es dibujar el círculo más grande. Vamos a tomar el color del original con la herramienta cuentagotas, así que seleccionamos la I, hacemos clic sobre el color de fondo, apretamos la B corta para volver a la flecha negra, control Y para salir del modo contornear y vamos a objeto, organizar, enviar detrás. Para restar esos elementos, vamos seleccionando de a dos.
Primero elegimos uno de estos y el círculo y hacemos menos frente. Ahora seleccionamos otro de los elementos, el círculo, y volvemos a hacer menos frente. Y por último, este círculo, el círculo más grande y otra vez menos frente. Esos elementos están calados del círculo más grande. Este sería el logo de LG, que está hecho a partir de círculos y rectángulos. Vamos al logo de Instagram, que también es muy sencillito. Acá vamos a hacer un cuadrado con la herramienta rectángulo. Vamos a cambiar al modo contornear para poder ver bien dónde están los trazados. Y desde estos manejadores que aparecen en la parte interior de los vértices vamos a hacer clic y arrastrar para hacer un rectángulo redondeado. Vamos a hacer primero con la flecha negra un clic afuera para deseleccionar. Volvemos al rectángulo y vamos a hacer otro. Acá yo lo dibujé con Alt y Shift para dibujar del centro hacia afuera. Seleccionamos los dos rectángulos, vamos al panel alinear, elegimos alinear con selección, centrar y ahora un menos frente. Para poder hacer el menos frente, el objeto más chico tiene que estar al frente del objeto más grande. Por eso dibujamos primero el más grande y después el más pequeño. Volvemos al modo contornear y con la herramienta elipse vamos a dibujar con Shift este círculo. Una vez que lo tenemos ajustado, hacemos un clic afuera, volvemos a tomar la herramienta elipse y hacemos el segundo círculo. Seleccionamos los dos, clic en uno, Shift clic en el otro, alineamos con selección, centrar horizontal, central vertical y hacemos una operación de menos frente en el panel buscatrazos. Nos queda dibujar este circulito que está por acá. Si salimos del modo contornear, vamos a ver que ahí tenemos las tres formas que componen el logo. Podemos seleccionar estas dos y asegurarnos también que estén centradas. Y después seleccionamos las tres y las vamos a agrupar. Desde el menú objeto agrupar, así nos aseguramos que si les cambiamos el tamaño o las movemos o le cambiamos el color, se tratan de como si fueran un solo objeto. Se cambia el color de todo junto, se mueve todo junto, se escala todo junto. El logo de Instagram, muy sencillo también. Vamos al logo de Adobe. En el logo de Adobe tenemos un rectángulo. Vamos a dibujar con la herramienta rectángulo, pasamos al modo contornear, vamos a tomar el color del original con el cuentagotas. Vamos a hacer un polígono de 3 lados. No se va a ajustar exactamente al original porque no tiene la misma proporción, pero no importa, lo que vamos a tratar de hacer es coincidir los dos puntos de la parte inferior. Vamos a tratar de que se ajuste ahí, a estos dos puntos de acá. Nos podemos acercar un poquito si queremos asegurarnos que llegue justo hasta ahí. De los dos lados, ahí. En este caso el rectángulo quedó un poquito más ancho, así que lo voy a achicar. Como no se ajusta al original, con la flecha blanca vamos a tomar el punto de ancla superior del polígono y lo vamos a arrastrar hacia arriba y acomodarlo hasta que se ajuste al original. Una vez que lo tenemos, vamos a ver que en la parte inferior el rectángulo no pase más abajo del triángulo, para que no nos quede ese pedacito sobrante ahí después cuando hagamos una operación de menos frente. Seleccionamos los dos elementos, clic en uno, Shift clic en el otro, podemos salir del modo contornear con Control Y y hacemos una operación de menos frente.
Vamos a volver a la herramienta polígono, dibujar nuevamente un triángulo, un polígono de 3 lados con Shift. Nos va a pasar lo mismo, no se ajusta bien al original, pero no importa porque ahora vamos a pasar al modo contornear con Control Y y con la flecha blanca hacemos un clic afuera primero para deseleccionar y tomamos el punto de ancla superior y lo ajustamos al original. De hecho, también si es necesario ajustar los otros dos puntos de ancla, los podemos ajustar ahí con la flecha blanca. Ahora tenemos que restar este pedacito del triángulo. Se puede hacer de muchas maneras. Lo podemos tratar de hacer con un polígono de 6 lados o lo podemos hacer con un rectángulo, que por ahí para mí es lo más fácil. Lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo por encima del triángulo que cubra toda esta parte que queremos quitar y ahora con la flecha blanca hacemos un clic afuera para deseleccionar, volvemos a tomar este punto de ancla y lo arrastramos con Shift hasta que se ajuste ahí. Una vez que esté, seleccionamos los dos y hacemos una operación de menos frente. Si salimos del modo contornear, vamos a seleccionar ahora estas dos y unificamos o agrupamos. Yo voy a unificar y acá tenemos el logo de Adobe hecho a partir de polígonos y rectángulos. Este es el logo de Adidas. El logo de Adidas podemos ver, si activamos la capa trazados, que está hecho a partir de triángulos. Y después están cortados los triángulos. Se hace también unas operaciones de menos frente, así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a comenzar con la herramienta polígono, haciendo un polígono de 3 lados, con Shift para asegurarnos de que se apoya sobre una línea horizontal. Tratamos de ajustarlo lo más posible. Cambiamos al modo contornear y ahora desde el cuadro delimitador lo ajustamos un poquito mejor. La idea es ajustar esta parte de acá. Con Alt vamos a duplicar. Primero voy a hacer un clic afuera, lo selecciono nuevamente, presiono Alt, comenzamos a arrastrar, agregamos Shift y lo dejamos ahí. Y vamos a seguir copiando. Nuevamente con Alt, comenzamos a arrastrar, agregamos Shift, soltamos primero el mouse y después el Alt y el Shift. Y lo duplicamos 3 veces más. Ahora vamos a ir haciendo operaciones de menos frente. Primero entre los dos primeros triángulos, después con los dos que le sigue y por último con los últimos dos. Seleccionamos los primeros dos, hacemos clic sobre la operación menos frente. Seleccionamos los dos que le siguen, menos frente, y seleccionamos los últimos dos y volvemos a hacer clic en menos frente. Tenemos ahora las formas que tenemos que seguir modificando para lograr el logo. ¿Cómo lo podemos hacer? Como todo en Illustrator se puede resolver de varias maneras. En este caso lo vamos a hacer con las tijeras. Vamos a elegir la herramienta tijeras y vamos a hacer clic sobre un lado del trazado, después sobre el otro lado y volvemos a la flecha negra. Va a quedar seleccionada una parte del trazado. Puede ser la parte de arriba o de abajo. Si es la de arriba, presionamos suprimir 2 veces en este caso. Si fuera la de abajo, lo seleccionamos y presionamos suprimir. Hagamos lo mismo con la segunda forma. Con la herramienta tijeras hacemos un clic de un lado, un clic del otro para cortarlo. Volvemos a la flecha negra, seleccionamos la parte superior y presionamos suprimir. Y repetimos lo mismo con la tercera forma. Clic y clic con la tijera, seleccionamos con la flecha negra el trazado que cortamos y presionamos suprimir. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Voy a desactivar el ojo de la plantilla para ver qué quedó. Estos trazados quedaron abiertos. Lo que tenemos que hacer es unirlos, cerrarlos básicamente. Con la flecha blanca seleccionamos los dos puntos de ancla
y hacemos clic en el botón Unir puntos finales seleccionados que aparece en el panel de control. Y de esta forma los vamos cerrando. Si volvemos a activar la visibilidad de la plantilla, vemos que ahí tenemos listo el logo de Adidas. En este capítulo veremos cómo transformar objetos, rotar, escalar, reflejar, distorsionar, deformar. Al final del capítulo aplicaremos todos estos temas en la creación de un copito de nieve. Cuando seleccionamos un objeto o un grupo de objetos, normalmente aparece el cuadro delimitador, que es este recuadro que aparece alrededor, que tiene 8 manejadores. Un manejador en cada esquina y un manejador en el centro horizontal y vertical de cada lado. Estos manejadores nos permiten cambiar el tamaño del objeto, escalarlo. Lo podemos escalar manteniendo las proporciones si mantenemos presionada la tecla Shift, o lo podemos escalar sin mantener las proporciones desde los manejadores de los costados o desde los vértices, pero sin mantener presionada la tecla Shift. Si nos posicionamos por fuera del vértice de la esquina, de cualquiera de las esquinas, cuando aparece la flecha curva podemos rotar el objeto. Si queremos restringir el ángulo, podemos mantener presionado Shift. Esto va a hacer que podamos rotarlo en intervalos de 45 grados. Por defecto, el punto de referencia que se toma para la rotación es el centro del objeto, que es este punto que aparece en el centro. Bueno, en el caso de la estrella no aparece, en el caso del círculo sí, y en este caso que es un grupo sería el punto del centro. Es decir, que cuando nosotros rotamos, ese es el punto que queda fijo y el resto del objeto se mueve alrededor de ese punto. Si por algún motivo no apareciera el cuadro delimitador, que se puede ocultar desde el menú Ventana, cuando seleccionamos el objeto no tenemos esos manejadores para escalarlo, ni nos aparece la flecha curva para rotarlo. En esos casos, lo que debemos hacer es activar el cuadro delimitador desde el menú Ver, Mostrar cuadro delimitador. Este cuadro delimitador lo podemos utilizar para escalar o para rotar objetos. En el panel Transformar vamos a encontrar también opciones de transformación de objetos. Lo vamos a abrir desde el menú Ventana. Recordemos que están ordenados alfabéticamente. Transformar. Este panel ha ido evolucionando mucho en las últimas versiones y se han incorporado nuevas opciones dependiendo del tipo de forma que estemos transformando. En el panel vamos a encontrar en la parte superior el punto de referencia del objeto, que por defecto siempre está colocado en el centro. Este es el punto que se usa para las transformaciones. Vamos a encontrar la posición en el espacio, que son las coordenadas X, Y. Esto es las coordenadas cartesianas. X es el eje horizontal, Y es el eje vertical. Si movemos el objeto vamos a ver que cambian los números X, Y. Al lado de esto vamos a encontrar ancho y alto del objeto, expresado en la unidad de medida en la cual haya sido creado el documento. Recordemos que la unidad de medida se puede cambiar desde las reglas o desde ajustar documento. Debajo vamos a encontrar para rotar el objeto, como esto es una transformación, va a suceder en relación al punto de referencia del objeto. Si hago control Z para deshacer, cambio el punto de referencia y vuelvo a rotar, entonces ahora este es el punto que queda fijo. Al lado de esto vamos a tener la opción de distorsión, donde también tenemos que dar un ángulo, y debajo hay más opciones que no siempre se muestran dependiendo de cómo se esté mostrando el panel. Si lo tenemos en una versión más reducida, la última fila no se muestra. En este caso tenemos que ir al menú y elegir mostrar
opciones. Y acá estas opciones son las propiedades del rectángulo, en este caso porque yo tengo seleccionado un rectángulo. Y vamos a encontrar ancho y alto, son los mismos valores que arriba. Rotación, también puede rotarse desde acá. Y tipos de vértices. Y debajo tenemos opción para escalar los vértices y cambiar también la escala de los trazos y efectos cuando nosotros achicamos o agrandamos el rectángulo. Estas dos opciones está siempre bueno que estén tildadas y las otras van a cambiar. Si seleccionamos un rectángulo redondeado, vemos que si bien son los mismos casilleros, ya hay valores dentro de las opciones de vértices. Si elegimos un elipse, cambia el título, propiedades de elipse, tenemos también el ancho y el alto, rotación, pero aparecen estas opciones que no aparecen en el rectángulo, para hacer una especie de gráfico circular, para invertir los valores. En el caso del polígono, esto también es relativamente nuevo, es como una especie de polígono dinámico que puede ser editado y también podemos modificar el radio o la longitud de los lados. Estas cosas también son nuevas. En el caso de la estrella aún no ha llegado la estrella dinámica, es decir, que no tenemos esas propiedades. Pero podemos transformar los objetos desde el cuadro delimitador o también desde el panel transformar, donde vamos a encontrar algunas otras opciones extra que van a ir cambiando también a medida que siga evolucionando Illustrator seguramente. Para duplicar objetos en Adobe Illustrator, debemos seleccionar el objeto con la herramienta de selección y después, parándonos sobre algún lugar sobre el trazado del objeto o sobre el relleno, en el caso de que tuviera relleno, si no tiene relleno tiene que ser sobre el trazado, pero no sobre los cuadraditos del cuadro delimitador. Cuando el objeto es muy pequeño, esto puede ser un poquito más difícil. Nos paramos entonces sobre el relleno o sobre el trazado y manteniendo presionado en nuestro teclado la tecla Alt, comenzamos a arrastrar con el mouse. Alt se utiliza para duplicar y si vemos el cursor ahora tiene una doble flecha, una flecha blanca junto a una flecha negra. Esto nos indica que estamos duplicando el objeto. Si queremos restringir la proporción, que sea hacia arriba o hacia el costado o en ángulos de 45 grados, podemos agregar la tecla Shift. Lo más importante acá es soltar primero el botón del mouse y después el Alt. Y si habíamos agregado el Shift, también soltamos el Shift junto con el Alt. Después de hacer esta copia, inmediatamente después lo podemos volver a repetir con el atajo Control D de duplicar. Control D repite la última transformación, que sería duplicar restringiendo el ángulo. Podemos seguir haciendo Control D y cada vez que hagamos Control D se va a repetir esta transformación. Control D es el equivalente de menú de objeto, transformar, volver a transformar. También podemos rotar objetos o grupos de objetos, como en este caso, desde la herramienta rotar. El primer paso siempre va a ser seleccionar el objeto o el grupo de objetos que vamos a rotar con nuestra herramienta de selección. Una vez que estén seleccionados, elegimos la herramienta rotar y ahora vamos a ver que aparece el punto de referencia, es este que aparece en el centro, es como una forma de cruz, muy similar a como se ve el cursor, pero en color cian. Ese es Illustrator indicándonos cuál es el punto de referencia que se va a utilizar para la rotación. Si hacemos clic y arrastramos, ese es el punto que queda fijo y los objetos rotan alrededor de ese punto. Si mantenemos presionado Shift, rotamos en intervalos de 45 grados y si queremos cambiar el punto de referencia, lo que podemos hacer es, con este cursor en cruz que aparece después de haber seleccionado la herramienta, hacemos
un clic en el lugar donde queremos poner el punto de referencia. Ahora ese cursor cambió al lugar donde hicimos clic y nuestro cursor se ve ahora como una flecha negra. Al hacer clic y arrastrar, podemos arrastrar los objetos, podemos rotar los objetos, mejor dicho, dejando este punto fijo. Podemos agregar Shift para hacerlo en intervalos de 45 grados y podemos agregar Alt si queremos duplicar. Lo importante si utilizamos algunos de estos atajos, tanto el Shift como el Alt, es mantener presionadas estas teclas hasta después de haber soltado el cursor. Es decir, soltamos primero el mouse y después el Alt y el Shift. Otra opción sería traer el cuadro de opciones de la herramienta. Para esto podemos hacer doble clic sobre la herramienta rotar para que nos aparezca el cuadro de opciones donde podemos elegir el ángulo, activar o desactivar la previsualización, aceptar la rotación, cancelar y copiar. Es decir, rotar una copia del objeto. En cuyo caso me quedaría al final dos objetos, el objeto original y el objeto rotado. Pero lo que pasa acá es que el punto de referencia se queda en el centro del objeto. Si queremos traer el cuadro de opciones y cambiar el punto de referencia, podemos hacerlo manteniendo presionada la tecla Alt, que es la que va a traer el cuadro de opciones. Veamos que aparecen 3 puntitos al lado del cursor y haciendo clic en algún lugar donde queramos poner el punto de referencia. Ahora, con este punto podemos utilizar las opciones del cuadro rotar. La herramienta reflejo se encuentra agrupada con la herramienta rotar. Están en el mismo grupo, es decir, que para verla tenemos que mantener presionado el cursor del mouse sobre la herramienta rotar para abrir el grupo y luego la podemos elegir. O podemos presionar también el atajo de teclado, que es la tecla O. Para reflejar un elemento, primero lo debemos seleccionar con la flecha negra. Luego elegimos la herramienta reflejo y ahora tenemos que hacer 2 clics para establecer un eje. Por ejemplo, si quisiéramos reflejar este grupo hacia la derecha, nuestro eje va a ser vertical. Entonces tendríamos que hacer 2 clics, uno por acá, por ejemplo, y otro un poco más arriba o más abajo, es lo mismo. Lo que va a hacer Illustrator entre esos 2 clics es trazar una línea imaginaria que define el eje. Clic y clic. Y entonces en base a este eje se reflejó el grupo. Si queremos asegurarnos de que este reflejo sea perfectamente vertical, cuando hacemos el primer clic, luego tenemos que añadir Shift para restringir el ángulo. Entonces nos aseguramos de que esto sea una línea vertical. Voy a deshacer nuevamente con Control Z. Y si aparte de asegurarnos que sea vertical, queremos duplicar este objeto, podemos hacer el primer clic y cuando vamos a hacer el segundo clic, añadimos Alt para duplicar, Shift para restringir el ángulo y recién ahí hacemos el segundo clic. Alt duplica, Shift restringe el ángulo. Ahora vamos a ver cómo se refleja desde el cuadro de opciones de la herramienta. Si hacemos doble clic sobre la herramienta va a pasar lo mismo que pasa con la herramienta rotar, que el punto de referencia nos queda en el centro del objeto o en este caso en el centro de los grupos. Si no es esto lo que queremos, yo en este caso lo que quiero es reflejarlo en base a la intersección de las guías. Lo que podemos hacer es mantener presionado Alt para traer el cuadro de opciones y hacer clic en el lugar donde queremos poner el punto de referencia. Alt-clic, traemos el cuadro de opciones, movimos el punto de referencia al lugar donde hicimos clic y ahora podemos elegir el eje, si va a ser un eje horizontal o un eje vertical. En este caso sería un eje horizontal. Podemos previsualizar activando y desactivando la previsualización y podemos aceptar, cancelar
o copiar, es decir, mantener el original y reflejar una copia. Para cambiar el tamaño de los objetos, es decir, para escalarlos, el primer paso siempre va a ser seleccionar los objetos con la flecha negra y podemos escalarlos o bien desde el cuadro delimitador o con la herramienta escala que se encuentra al lado de la herramienta rotar. Si fuéramos a escalarlos con el cuadro delimitador, simplemente podemos hacer clic sobre alguno de los manejadores que aparece en el cuadro delimitador y podemos mantener presionado Shift si queremos restringir la proporción y mantener presionado Alt si queremos escalar del centro hacia afuera. Si no queremos hacerlo desde el cuadro delimitador, podemos elegir la herramienta escala. Con la herramienta escala, simplemente hacemos clic y arrastramos hacia afuera o hacia adentro, hacia afuera para aumentar la escala, hacia adentro para disminuir la escala. Con Shift presionado, si queremos restringir la proporción, vamos arrastrando en un ángulo de 45 grados. Si no arrastramos en un ángulo de 45 grados, es probable que no nos mantenga la proporción, aún teniendo Shift presionado. Si queremos ver las opciones de la herramienta, hacemos doble clic sobre la herramienta y podemos elegir el porcentaje de escala, uniforme o no uniforme si quisiéramos ensanchar o hacer más alto el objeto. Podemos activar o desactivar la previsualización. Por defecto también se escalan los vértices en el caso de que tuvieran alguna configuración especial como vértices redondeados, por ejemplo. Y también se escalan los trazos y los efectos para siempre mantener la proporción. Luego podemos aceptar, cancelar o copiar. Agrupado con la herramienta escala se encuentra la herramienta distorsión. Como con cualquier herramienta de transformación, previamente debemos seleccionar el objeto que vamos a transformar y luego elegir la herramienta. Esta herramienta se suele utilizar para inclinar objetos cuando mantenemos presionada la tecla Shift. En realidad es una herramienta que si no presionamos Shift vamos a ver que distorsiona el objeto hacia todos los lados, básicamente. El uso más útil que suele tener es es el de inclinar objetos. Y si queremos ver las opciones de la herramienta, le hacemos doble clic. Acá podemos elegir el ángulo de distorsión, si queremos que el eje sea horizontal o vertical, y si queremos que tenga un ángulo el eje. Siempre está bueno previsualizar para ver qué es lo que va a suceder y luego podemos aceptar, cancelar o copiar. No es de las herramientas más utilizadas, pero este es el uso por ahí más útil o más común o más frecuente que suele tener esta herramienta. La última herramienta de transformación, también agrupada con la escala, es la herramienta reformar. Esta herramienta se utiliza para mover trazados, dejando el punto inicial y el punto final fijos. Estos dos puntos no se mueven y el resto se mueve como si fuera una especie de resorte. Lo que hay que tener en cuenta con esta herramienta es que si nosotros arrastramos desde un punto de ancla, no añadimos nuevos puntos al trazado, pero si arrastramos desde un segmento, en ese caso, cuando soltamos el cursor, sí añadimos un nuevo punto de ancla. En esta práctica te propongo hacer un copito de nieve para aplicar los temas vistos en el capítulo. La progresión de pasos va a ser la siguiente. Vamos a comenzar por un polígono de 3 lados, lo vamos a transformar, estirándolo un poco, vamos a agregar una elipse, después vamos a agregar un rectángulo redondeado que vamos a rotar, escalar, duplicar y después vamos a hacer una operación de rotación en serie para terminar de hacer el copito. La idea es que puedas ir pausando el video a medida que necesites para ir completando los distintos pasos. Vamos a comenzar por hacer un archivo nuevo. Con control N podemos ir al comando archivo nuevo. Vamos a elegir la unidad de medida, milímetros, anchura 100
por 100, 3 mesas de trabajo. Sangrado 0, color puede quedar en CMYK o RGB, es lo mismo. Vamos a ordenar estas mesas de trabajo, así que vamos a ir a la herramienta mesa de trabajo y la mesa de trabajo número 3 la vamos a poner al costado y las vamos a espaciar un poquito también. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un polígono de 3 lados. Con la herramienta polígono vamos contando los lados hasta que tenga 3, podemos añadir o quitar lados con las flechas del teclado. Después de hacer eso vamos a elegir un color para este polígono. Podemos elegir algún celeste, le vamos a sacar trazo ninguno, esto lo estamos haciendo en el panel color. Hacemos un clic sobre el controlador de relleno, elegimos el color de relleno, después hacemos un clic sobre el controlador de trazo y elegimos ninguno. Ahora volvemos a la flecha negra. Vamos a ubicar primero más o menos en el centro de la mesa de trabajo para poder ir viendo el tamaño que tiene que tener y lo vamos a estirar desde el manejador superior del cuadro delimitador. Otra alternativa sería, si por algún motivo no podemos acceder a ese manejador, con la flecha blanca, estirar el punto de ancla. Cualquiera de las dos opciones son válidas. En este caso, lo que yo quiero hacer primero es achicar un poquito el ancho y después lo voy a estirar hacia arriba. Luego vamos a elegir la herramienta elipse, nos vamos a posicionar sobre el punto de ancla superior. Si están activas las guías inteligentes, Illustrator nos va a indicar cuál es el ancla. Si no están activas, las activamos desde el menú Ver o con Control U. Cuando nos diga que estamos en el ancla, hacemos clic, mantenemos presionado el mouse y arrastramos mientras presionamos Alt y Shift. Alt para dibujar del centro hacia afuera, Shift para restringir la proporción. Ahora vamos a elegir la herramienta rectángulo y vamos a dibujar más o menos en 2/3 de altura de esto, un pequeño rectángulo. Para redondearlo y para poder ver mejor el tamaño, nos vamos a acercar un poco. Lo redondeamos desde los manejadores interiores de los vértices, que si no aparecen tiene que ver con el zoom. Nos acercamos un poquito más y los podemos redondear ahí. Alejamos un poquito el zoom. Tenemos que poder ver toda esta parte. Ahora lo vamos a rotar. Para rotarlo, la idea es cambiar el punto de referencia del objeto. Es decir, no rotarlo desde el centro, sino dejar esta parte fija y rotarlo desde acá hacia allá. Vamos a elegir la herramienta rotar. Podemos cambiar el punto de referencia haciendo un clic. Lo vamos a poner en este punto de ancla inferior. Si hacemos clic acá para cambiar el punto de referencia y arrastramos, las guías inteligentes nos van a estar diciendo el ángulo de rotación. Nos gustaría rotarlos 30 grados, pero ¿qué pasa? Es muy difícil justo hacerlo de 30 grados. Lo más probable es que estemos un poquito más, un poquito menos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Control Z y en realidad cuando hacemos clic en este punto de ancla lo vamos a hacer mientras presionamos Alt. Alt es el atajo para traer el cuadro de opciones de la herramienta rotar. Acá podemos ponerle 30 grados, lo va a previsualizar y si vemos que no está yendo en la dirección que queremos, en realidad sería menos 30 grados, añadimos el menos. Y para previsualizarlo nuevamente presionamos la tabulación o podemos desactivar y activar la previsualización. Una vez que veamos que está rotado en el ángulo que queremos, le damos clic OK. Ahora lo vamos a escalar. Para escalarlo lo seleccionamos con la flecha negra, hacemos doble clic sobre la herramienta escala y vamos a poner una escala uniforme del 70%, copiar. Copiar es para que escale una copia y conservemos el original. Con la flecha negra vamos a mover la copia
Y repetimos la operación. Doble clic sobre la escala, 70, copiar, volvemos a la flecha negra y lo movemos hacia arriba. Las guías inteligentes nos van a ir indicando si están alineados. Una vez que tenemos los tres, seleccionamos los tres haciendo clic en el primero, shift clic en el segundo y shift clic en el tercero. Y ahora vamos a ir a la herramienta reflejo que está agrupada con la herramienta rotar. Lo podemos hacer desde la previsualización haciendo un clic sobre el centro vertical del polígono y después presionando Alt para duplicar, Shift para restringir el ángulo y haciendo clic nuevamente más abajo. Y si no, otra opción es hacer doble clic sobre la herramienta reflejo, elegir un reflejo vertical y luego elegir la opción copiar. Ahora iríamos a la flecha negra para seleccionarlo y lo movemos con Shift hacia la derecha. Lo vamos a seleccionar todo con la flecha negra y vamos a agruparlo con Control G o desde el menú Objeto Agrupar. Vamos a llevar esto a la mesa de trabajo de al lado. Pero primero en esta mesa me gustaría marcar el centro. Para eso vamos a mostrar las reglas con Control R y vamos a dibujar dos líneas con Shift. No importa si está en el centro, en realidad lo vamos a alinear. Podemos apretar la D para que le ponga negro, así la vemos. Igual esa propiedad la va a perder. Pero la idea es hacer una línea horizontal y una línea vertical. Y ahora en el panel alinear, que abrimos desde el menú ventana, la línea horizontal le vamos a pedir que esté alineada con mesa de trabajo y que esté centrada verticalmente. Y la línea vertical también alineada con mesa de trabajo pero centrada horizontalmente. Seleccionamos estas dos y vamos al menú Ver, Guías, Crear guías. Y después nos aseguramos que estén bloqueadas. Si están bloqueadas no las vamos a poder seleccionar. Y si lo queremos chequear podemos hacer clic derecho y fijarnos que aparezca la opción desbloquear guías. Eso significa que están bloqueadas. Vamos a traer este grupo, con Alt lo podemos duplicar, lo traemos a esta mesa de trabajo y vamos a hacer una rotación en serie con este grupo de objetos. Con la herramienta rotar hacemos Alt clic en la intersección de las guías y elegimos ángulo 45, copiar. Y ahora Control D la cantidad de veces que sea necesario hasta completar todo el círculo. Esto es una rotación en serie. Control D, recordemos que es el equivalente de menú de objeto, transformar, volver a transformar. Entonces duplica, pero recordando la última transformación. Estas operaciones de transformación nos pueden servir también para hacer una mandala más compleja o para hacer el diseño de algún logotipo o, por qué no, para ilustraciones. La idea es entonces recordar que podemos hacer las transformaciones desde la previsualización o desde el cuadro de diálogo de la herramienta.